Muy probablemente hayas escuchado la idea de que lo que Dios tiene por delante es mejor que lo que está sucediendo en este momento, que Dios tiene para tu futuro algo muchísimo mejor que lo que estás viviendo en el presente. Pero ¿alguna vez has escuchado la idea de que lo que Dios tiene por delante es más duro de lo que estás viviendo en este momento? ¿Qué te parece si platicamos de eso? Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y no sé si después de escuchar la intro, esa intro donde siempre te hago preguntas, ¿no? Para anticiparte de qué va a tratar el episodio. No sé si al escucharlo te quedaste con cara de what, porque pues no te puedo ver. Obviamente tú solamente me puedes escuchar. Pero si esta idea me parece quizá un tanto desafiante y sorpresiva, sobre todo hoy en día donde ni siquiera digo que el cristianismo en general se tiene este discurso de solo puras, ¿no? Puras buenas vibras, como que no bad vibes, ¿no? No malas vibras, todo positivo, y hay que tener esta mentalidad positiva, y eso que tiene su lugar, y podríamos decir que, más bien, no podríamos decir que es todo malo de eso. También sería muy negativo decir, no, puro, todo mal siempre y pura negatividad todo el momento. Pues no, el problema es cuando se vuelve el discurso principal, ¿no? Y como que no aceptamos otra cosa, que yo creo que es lo que llega a suceder cuando nos enfocamos tanto en eso o en esas ideas. De pronto escuchar una idea que sea un tanto contraria puede desatar en nosotros este reflejo de resistencia y decir, no puede ser así, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? Que es quizá una respuesta que tú pudiste haber tenido cuando dije esta pregunta al inicio, ¿no? De esta idea de que Dios tiene algo más duro por delante, no solamente más bueno, sino que también puede tener algo más difícil por delante. Y quizá tu respuesta podría ser así en el momento, decir, no, oye, pero ¿cómo? ¿En serio así es la vida cristiana? Pero digamos, ahorita vamos a ver pasajes bíblicos, pero medita un momento, ¿no? Hagamos un ejercicio de reflexión. Ponte a pensar, con lo que conoces de la Biblia o de la vida cristiana o el conocimiento que tengas, no hayas leído la Biblia 10 veces o estés en proceso de leerla o tengas 15 años, 20 años en la iglesia, quizá no has leído toda la Biblia, pero pues has escuchado un montón de sermones y a personas hablar de Dios y de Jesús y de la vida cristiana y los problemas que hay en la vida cristiana y cómo podemos superarlos. ¿Te parecería a ti que el discurso que tiene la Biblia y los mensajes derivados de ella son que todo irá mejorando en tu vida? ¿Será ese el mensaje que da Jesús en los evangelios mientras estuvo con vida, cuando estuvo aquí en la tierra? Fue el mensaje ese que dio, que les dijera, miren, discípulos míos, ustedes van a comenzar a seguirme y de acuerdo pasen el tiempo conmigo, su vida va a ir mejorando y mejorando y siendo cada vez más sencilla. Van a encontrar cada vez menos pruebas y cada vez será más sencillo vivir la vida y con menos cosas en su contra, con menos oposición. Batallarán menos de acuerdo sigan mis enseñanzas. ¿Dirías acaso tú que ese es el mensaje que da Jesús? Ni siquiera digo que el principal, ¿no? Pero el implícito, ¿será que eso estaba enseñando? Y luego si vemos el resto del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos y en las cartas, el libro de Apocalipsis mismo, ¿no? ¿Será que el mensaje será, oigan, todo va a seguir mejorando, ¿no? O sea, si el Señor Jesús ya murió hace 20, 30, 40 años, pues obviamente estamos muchísimo mejor. Ahorita batallamos menos, ¿no? Porque la vida cristiana es cuestión de cada vez más positiva, menos negatividad, menos luchas, menos batallas, menos dificultades. Se va haciendo cada vez más sencilla. ¿Será eso? ¿Qué dices tú? Obviamente no me puedes responder, pero podrías dejarme tu opinión en los comentarios. Ya sé que me escuches en YouTube o en Spotify. Me gustaría saber qué piensas. Pero siendo sinceros, al menos mi opinión sería que no es así. Y quizá tú dirías, al contrario, ¿no? Si llega a ser lo opuesto. Ya ni siquiera digas de tu vida, la narrativa que vemos en la Biblia. Vemos cómo van batallando los apóstoles desde que Jesús asciende. No es como que todo se volviera más fácil, al contrario, se vuelve más difícil. Ahora, esto tampoco es para decir
que si te vuelves cristiano, la vida cristiana va a ser siempre de mal en peor, ¿no? Porque no se trata de eso. No se trata de vivir cada vez peor tampoco. Pero así como uno no es cierto, el otro tampoco puede ser cierto, ¿no? Porque hay mucha gente que pareciera tener esta idea entre creyentes que si no la estás pasando mal, algo estás haciendo mal, ¿no? Pero es como que sí, tú siempre debes estar batallando, siempre, siempre debes estar sufriéndola y a veces eso sirve de justificación para sus situaciones en las que quizá están ahí por consecuencia de sus decisiones o acciones que no iban de acuerdo a lo que decía la palabra o que no iban de acuerdo a lo correcto, ¿no? A veces hay situaciones que no vienen como tal en la Biblia, tenemos principios, pero no qué hacer. Y a veces nos equivocamos y estamos pasándola mal y decimos, sí, es que esa es la vida de un creyente, ¿no? Que batallar. En este mundo tendremos tribulación, pero lo bueno es que Cristo ya venció al mundo. Pero lo dicen porque en el trabajo ellos son bien malas personas, son bien groseros, son bien secos, nadie quiere trabajar con ellos y ellos lo atribuyen a ser creyentes, ¿no? Y ahí es donde tenemos que analizar nuestra vida, porque es muy fácil decir, yo soy así y como que ni siquiera preocuparnos por mostrar amor, por mostrar misericordia, por extender estas cosas que amamos que Dios nos dé, pero luego Dios nos llama a ser así con las personas y pues no, 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 es que con ellos no, ellos pues ni son cristianos y entonces nos tienen como la peste en la escuela, en el trabajo, en el grupo de amigos y no tiene nada que ver con nuestras creencias, sino con nuestra forma de ser diferente a lo que dice la Biblia, pero es más fácil atribuirlo y decirlo claro. Es que sufro persecución porque soy creyente y seguidor de Jesús. Nada que ver con mi mala actitud con las personas, ¿verdad? Pero como te digo, entonces no estaría bien decir como que irse a ningún extremo, ¿no? Yo creo que tenemos las dos. Yo creo que si tú eres un creyente que ha vivido en este mundo, podrás atestiguar que has tenido momentos de gran alegría, muy dulces, de mucha paz. Y al mismo tiempo has pasado momentos difíciles y momentos donde se batalla y donde dirías, ¿qué estoy pagando en esta vida? ¿O qué hice, ¿no? Para merecer esto, pero son momentos que se pasan, que todos vivimos, que todos experimentamos. Pero volviendo a esta idea de que Dios podría tener algo más difícil para nosotros, algo más complicado, una situación peor de la que estamos experimentando, si quisiera aclarar, ¿no? No me refiero a decir Dios quiere que te vaya mal. Dios quiere que pases a una situación peor, pues a ver qué haces nada más, ¿no? O sea, a ver como si fueras una rata de laboratorio que puede sonarte sorpresivo, pero mucha gente tiene esta postura sobre Dios, ¿no? Dicen, si es que si Dios existe, pues nos ve como experimento y no le importamos realmente eh, ni cómo nos sentimos, ni cómo somos, ni en lo personal. Nos ve como animales de granja, básicamente. Pero leyendo la Biblia sabemos que no es esto. Entonces, no se trata de decir que Dios quiere verte peor, que Dios quiere verte sufrir, para nada. Pero también es cierto, y vamos a ver, si quieres ir sacando tu Biblia, vamos a ver un versículo, y te voy a explicar un poco el contexto. Vamos a ver Jeremías, capítulo 12, versículo 5. Es un versículo que a mí se me hace bien, bien interesante, porque parece Dios diciéndole a Jeremías, ¿tampoco aguantas, Jeremías? ¿Tan poquito aguante tienes? Y parece raro, ¿no? Porque quizá para nosotros hoy en día, la voz que escuchamos de Dios, y no me refiero a la voz literal, sino que como se nos dice en las canciones, en las series, en las películas, en la literatura que leemos, quizá es más este Dios de, te abrazo y te amo y te trato con cuidado, ¿no? Y esta imagen de Jesús con una ovejita en sus brazos y así como que casi ni la quiere apachurrar porque no, es demasiado tierno y sin duda esto es parte de que Dios sea un ser no de dos dimensiones, ¿no? No así simple, sino que es un Dios trino y tres personas, un ser, y Dios tiene su forma de ser como tal. Y Dios también se ríe y Dios también tiene sus sentimientos y voluntad y deseos y todo esto. Y en la Biblia podemos encontrarlo, ¿no? Y podemos verlo. Por eso mucha gente se sorprende cuando lee los evangelios por primera vez, porque dicen, caray, ¿cómo que Jesús anda diciéndole a la gente cosas tan feas que son hijos del diablo, que son nido de víboras? ¿Cómo? Pero si Él es puro amor y paz. Pues haz de cuenta, a eso me refiero, ¿no? A veces
tenemos esta imagen de Jesús demasiado así, demasiado tierno, amoroso, que no haría nada y no podría hacer nunca nada rudo, pero pues ni al caso, ¿no? Y digo Jesús, Jesús siendo Dios, obviamente, y del Padre sucede lo mismo, y el Espíritu Santo sucede lo mismo. Entonces, en Jeremías encontramos este versículo, en Jeremías 12:5, este versículo donde te digo, parece como que Dios le dice a Jeremías, ¿qué pasó? ¿Tampoco te duró el aguante, Jeremías? ¿Tampoco duraste en este asunto tan complicado según tú? No, hombre, si supieras lo que te espera, Jeremías, ¿no? Y me parece hasta gracioso, seguramente a Jeremías no le pareció gracioso en su momento, pero a mí sí. Y le está diciendo precisamente esto. Vamos, te lo voy a leer y le voy a dar un poco de contexto. Estoy leyendo en este caso de la Nueva Biblia de las Américas. Dice versículo 5, Dios hablándole a Jeremías. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Y esto llega después de que Jeremías, en los primeros 4 versículos, le está pidiendo a Dios que por favor haga justicia porque él ve a los malos, a aquellos que se alejan de él, a aquellos que no buscan a Dios, prosperar. Él ve que les va bien y podría tratarse en específico de los vecinos de Jeremías, de los vecinos de Israel, pues me refiero, no a los de su casa como tal, sino a las naciones vecinas que en cierta manera, en este punto a las que está refiriendo, decía un comentarista, son aliados de Israel. No son súper amigos, no son de que somos hermanos, no, pero son aliados, pero claro, están lejos del Señor. Y en este punto le está diciendo a Dios, Señor, es que no inventes. El versículo 3, por ejemplo, dice, pero tú me conoces, Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Después de decirle, como estos, mira, estos nomás no entienden y con gusto van y hacen cosas malas y prosperan. Su forma de vivir prospera, Señor. ¿Cómo puede ser? ¿Hasta cuándo, Señor? Ellos son malvados. ¿Hasta cuándo vas a dejar que sigan haciendo esto? Y no es que Jeremías no tuviera razón, ¿no? Jeremías no está diciendo mentiras, no está calumniando, pero Dios sí le pone un alto con esto que leímos. Dios le pone un alto y le dice, ¿esto te parece poco? O sea, esto te parece mucho, Jeremías. Si corriste con los de a pie y te cansaron. Imagínate, en otra traducción dice, con los que van en carruajes. Imagínate. Pues no vas a aguantar, ¿no? Imagínate tú estar en una carrera o simplemente avanzando con unos que van a pie y otros que van en carruajes, pues tú verías que van en carro, ¿no? Ponlo en términos modernos, aunque fuera a una velocidad no tan alta, pues no, sobre todo en un periodo largo de tiempo, unos días. Imagínate, si fueran unas horas, pero unos días se notaría todavía más. Sería más obvio esto de que pues hay una diferencia, ¿no? Se notaría más, cada vez más la diferencia. Pero Dios le está diciendo de otra manera, o en otras palabras, le está diciendo, Jeremías, esto no es nada con lo que vas a ver. ¿Por qué? Porque vendrían cosas más difíciles. Esto lo sabemos porque ya tenemos todo el libro de Jeremías completo. Y entonces ya tenemos nosotros como lectores podemos avanzar en la historia y decir, no, hombre, Jeremías, es que no sabes lo que viene. Y entonces nos pone a mí me parece que nos pone en una situación donde Dios literalmente le está diciendo a Jeremías, Jeremías, te espera algo más complicado todavía. Y nosotros diremos, ay, que, pues es que como que eso no suena al Dios que yo canto en las canciones de la iglesia, del que hablan en muchos podcasts donde tienen las personas como que siempre hablando de que no, es que las dificultades, Dios te va a acompañar en tus momentos difíciles, cuando te corten el internet. Fue algo bien difícil, se nos quedó parada la camioneta y ya no sabíamos qué hacer y son esas luchas donde el diablo te dice... Y uno lo escucha y a veces cuando no vemos situaciones más complicadas, eso nos parece pues algo wow, ¿no? Y a veces las personas tienen una manera de hablar y de contar las cosas que ya ni es lo que cuenten, pueden contar cualquier cosa, pero ya saben qué palabras usar, de qué manera ponerlo, cómo sobreespiritualizar todo para que tú digas, wow, qué testimonio, ¿no? No inventes. Y no es por disminuir, porque no es eso, pero quizás estaríamos ante un caso similar a este de Jeremías.
Quizá estaríamos ante un caso donde Dios no diría, sí, Jeremías, eso es mentira, no inventes, ¿cómo puedes decir eso? No es cierto, no estás pasando momentos difíciles. No, Dios le está diciendo, perdón, Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, pues estás luchando, pero esto no es tan difícil como lo que te espera, ¿eh? Se vienen cosas más complicadas. Eso de si caes en tierra de paz, si en este lugar donde estás, en esta situación con los aliados, si de tus aliados te sientes así, ahora, ¿cómo te irá cuando vayas a un lugar donde realmente te encuentres a enemigos, a tus enemigos? Quizá podríamos decir cuando veas a los enemigos que terminen matando a algunos israelitas. No vas a aguantar, te vas a rendir. ¿Qué pasa, no? Y aquí hace algo Jeremías que me parece que es bueno, que todo esto Jeremías se lo comparte y Dios lo escucha y le da una respuesta. Fíjate que Dios no le da la respuesta que Jeremías probablemente esperaba. Jeremías probablemente esperaba una respuesta de mañana, Jeremías, sal y diles y haré y caerá fuego y esto y aquello, pero la respuesta quizá no es la que espera. Sin embargo, hay una respuesta. Dios no lo deja hablando solo. En el versículo 1 de este mismo capítulo, Jeremías le dice, justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. Le dice Jeremías, comienza su oración, Jeremías diciéndole, yo vengo a que me respondas, Señor. Yo no vengo simplemente a decirte, haz esto y me voy. Yo vengo, Señor, a presentarte mi corazón con sinceridad y que aquí quizá me digas, ya ni la haces, Jeremías. No aguantas nada. Es a lo que se expone Jeremías, pero es algo bueno. Es algo bueno llevar nuestra causa, como dice Jeremías, ante Dios. Y aquí es donde en estos momentos, diría como en este momento del versículo 5, se enfrentaría Jeremías a la verdad que él ya mismo había declarado. Escuchar una respuesta que probablemente no le gustaría, que quizás hasta lo molestaría, pero recordar, yo mismo dije que tú eres justo. ¿Voy a sostenerlo o voy a decir, no, Señor, tú deberías ser diferente? ¿Tú no deberías responder así, Dios? Oye, así no se responde, Dios. Tú deberías responderme como, sí, hijo, en mis manos te tengo y te sostendré y haré justicia como tú me has pedido. Así es como debes responder, Dios. A ver, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Y empezar a orar, ¿no? Y lo digo así porque a veces nosotros nos enfrentamos a esa misma situación. Orar algo, decirle, Señor, tú eres bueno, tú eres alguien que es misericordioso, tú eres nuestro Dios proveedor, tú eres nuestro Dios que escucha. Y luego quizá Dios responde, pero no es como tú querías, porque te dan un no o te cierran la puerta y dices, pero Señor, pues ¿qué pasa? Pues no que tú eres, yo creo que si Dios nos pudiera responder, diría, pues no que confías en mí, no que yo soy bueno, no que yo soy misericordioso, sosténlo, párate en esa verdad y no dejes que cualquier cosa te tumbe. Con tan poco se cae tu fe. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a competir con los de a caballo? ¿Cómo vas a aguantar las situaciones verdaderamente difíciles si para ti una batalla es que se te ponche la llanta y sientes que Dios te abandonó? No sé cuántos de nosotros nos encontremos en una situación así, que cualquier dificultad minúscula se la reclamamos a Dios. Decimos, pues no que tú eres Dios, no que tú me amas. Iba aquí al súper y mira. Y no somos ni para detenernos y decir, bueno, de perdida que dijera, iba a predicar a la sierra, iba justo a evangelizar a una persona que me dijo que quería escuchar a Dios. No, no, yo iba al cine y se me paró el carro y es reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no fue como yo quería? ¿Por qué no me dejas divertirme? Quizá algunos de nosotros, la verdad, no sé tú, ¿verdad? No sé qué piensas, pero yo creo que muchos de nosotros quizá estamos tan enfocados en nosotros, en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, lo que yo quiero lograr, y añadimos a Dios como un accesorio y decimos, ahora sí, con esto lo voy a lograr porque, no, hombre, con Dios me va a impulsar para lograr mis metas, mis planes, mi idea de justicia, mi idea de buena vida, mi idea de una vida abundante. Para eso está Dios, para hacer
lo que yo creo que tú deberías hacer en mi vida. Como te decía, esta es una idea desafiante. Quizá para ti puede ser algo normal y decir yo lo había pensado, o quizá alguien no lo había razonado. Pero, no sé, te podrías encontrar tú quizá en este punto de que te digo esto y razones y dices, la verdad yo me caigo con cualquier cosa. No puedo enfrentar dificultad alguna porque siento que Dios me abandonó. Y quizás sea por una idea incorrecta de la vida cristiana, ¿no? Quizá tú piensas o pensaste que al serte creyente, al seguir a Jesús, al ser seguidor de Jesús, tu vida iría de mejor en mejor, en mejor, en mejor. Y entonces cuando tu vida no va de mejor en mejor, te frustras, te molestas, le reclamas a Dios, pensando que a lo mejor así Dios te va a responder como tú quieres. Pero quizá no es el caso y quizá hoy Dios quiere recordarte esto. Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Si con tan poco te caes, ¿cómo te irá en una situación más difícil? A veces queremos que Dios nos use. Queremos ser usados por Dios, queremos ver a Dios moverse cuando predicamos, evangelizamos, cuando cantamos, cuando hacemos algo para Dios. Y ese es un buen deseo. Pero queremos eso y no aguantamos ninguna dificultad. Y somos casi como niños, nosotros en Chihuahua diríamos como niños chiples, al que no se le da lo que quiere y hace una rabieta, se enoja, porque Dios no le dio lo que él esperaba. Pero ¿qué pasa? Quizás si tú te enfrentas a esta situación, yo creo que hubo otro profeta que pasó algo similar, no igual, pero algo similar. El profeta Elías. Pero fíjate, Elías viene de hacer caer fuego del cielo. Obviamente es por el poder de Dios, pero fue porque él oró, como dice en una canción, Elías oró y cayó fuego del cielo. Cayó fuego del cielo. Y fue una demostración, no entre una o dos personas, había cientos, quizá miles de personas que lo vieron. El poder de Dios. Pero los poderes políticos del momento no les gustó eso porque no servían a Dios. Y una mujer, que era básicamente la que reinaba, aunque no era la número uno en comando, pues era de esas mujeres que su esposo en papel era el que reinaba, pero ella era la que mandaba, ¿no? Básicamente, entonces, después de que pasa esto, manda a decir que Elías debe morir y que donde sea que esté lo busquen porque él debe morir. Elías escucha de esto y se pone muy triste y se va, se aleja porque dice, pues no me vayan a agarrar, obviamente. Y en el desierto él básicamente le dice a Dios, ya, toma mi vida, Señor. Algunos dicen que es el equivalente a que Elías cayera en depresión. Pero fíjate de dónde viene. No viene de un culto normal donde cantaron una hora y predicaron una hora y quizá hubo una hora de escuela dominical. No, viene de orar y ver su oración respondida en el momento, con fuego cayendo del cielo. Pero pasa esto, recibe noticias de lejos que ni siquiera está viendo él y se pone muy triste. Y en el versículo 6 del capítulo 19 de Primera de Reyes, es decir, Primera de Reyes 19, del 6 al 8, tenemos que él se queda dormido. Pero Dios manda un ángel, o dice que parece el ángel de Jehová, que muchos teólogos dicen que este ángel de Jehová es Jesús mismo. Jesús sería una cristofanía, una aparición de Cristo antes de que supiéramos que era él, ¿no? Que era Jesús. Aunque ya se dan indicios desde el Antiguo Testamento de que esta figura, el ángel de Jehová, es Jehová también. Y uno dice, ¿cómo? Pues si Jehová es Jehová. Y dice, sí, y hay situaciones, hay ocasiones en las que dice, el ángel de Jehová estaba ahí y Jehová dijo. Y se da a entender que el ángel de Jehová también es Jehová. O en otras palabras, que el mensajero de Dios es Dios mismo también. ¿Cómo lo aprendemos y lo entendemos? Cuando se da la revelación completa en Cristo, ¿no? El Hijo es Dios, el Padre también es Dios y el Espíritu también es Dios, pero no son la misma persona. Pero dice, y esto no quiere decir, paréntesis rápido, esto no quiere decir que Jesús sea un ángel, ¿no? Esa es una enseñanza errónea. Ángel recuerda que significa mensajero, no es un tipo de ser como tal, es un mensajero. Entonces nosotros somos mensajeros también, en el Antiguo Testamento se habla de mensajeros también, pero si no significa que sea un ser angelical, ¿no? Como algunos enseñarían.
El versículo 6 entonces dice, entonces él miró, Elías, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, era sobre ahí un poco de fuego que había, y una vasija de agua, es decir, había comida que le había dejado el ángel. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Por esta es una de las razones que muchos piensan que Elías estaba sufriendo de depresión, que se levanta, come y se vuelve a dormir. El estar dormido constantemente es uno de los síntomas, se dice, de la depresión. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, lo levanta, lo despierta y le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y esto lo leí de la Reina Valera del 60 porque me gusta mucho cómo lo pone. Largo camino te resta, es decir, le está diciendo, Elías, yo sé que tú quieres ya morir y que ya quieres irte a la presencia de Dios, pero todavía te queda mucho camino, Elías. Esa petición no te la voy a conceder. Eso es un no. ¿Por qué? Porque todavía te queda mucho camino. Entonces, esto te lo digo, porque aquí tenemos otro profeta al que se le está diciendo, estás batallando, sí, Elías, ni modo, párese y seguimos, todavía te queda mucho, Elías. Dios no se pone a decirle, ay, sí es cierto, Elías, que estás batallando mucho, tú, Jeremías, pobrecitos, es que cómo batallan y, híjole, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Díganme. No, Dios una y otra vez les reafirma, se hará justicia. Yo los escucho, yo estoy con ustedes. Elías viene tal cual de una situación donde Dios le responde y le confirma que está con él. Entonces, ante estas situaciones, Dios no se pone a decirles, pobrecitos, híjole, es que cómo batallan ustedes. Le dice, no, está bien, ya te di de comer, Elías, no me olvido de ti, yo te estoy sustentando, pero ya es momento de que te levantes y sigas. No te puedes caer aquí. Todavía no. Largo camino te resta. Y esto te lo quería leer, porque como te decía, si tú te sientes identificado y quizá te desanimas al decir, híjole, no inventes, pues yo con cualquier cosa me tiro, ¿no? Y me caigo como si fuera la gran cosa. Y de pronto lees un libro de misioneros o de mártires y ves situaciones que realmente son difíciles, o sea, donde sí se batalla por la fe, por predicar, por evangelizar. Y uno dice, no, hombre, pues, ¿qué vida llevo yo, no? Pero bueno, Dios te ha puesto en un lugar. Dios te ha puesto en un lugar, en un tiempo, en una cultura, en un contexto. Ahí donde estás tú puedes hacer un impacto para el reino de Dios, porque Dios te puso ahí para algo y por algo. Pero si tú eres de los que se cae fácilmente, te diría la primera parte, la de, oye, todavía falta. Esto es poco, ¿eh? Y no me refiero a que vas a estar batallando toda la vida, no. Pero las luchas y las batallas y las tentaciones también, y esta guerra espiritual, conforme madures, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque Dios te está llevando de un nivel al siguiente. Y te está llevando de un nivel al siguiente de gloria, dice la Biblia. Y por ende también de dificultades, pero porque Dios sabe que con su poder, con Él, con lo que entiendes mejor de Él, y al estar más cerca de Él, vas a poder. Hace 2 semanas, puedes escuchar 2 capítulos atrás, hay un capítulo que dice si Dios nos dará más de lo que podemos soportar. Y la respuesta es que sí, pero más de lo que podemos soportar en nuestras fuerzas, para que entendamos que en Él encontramos la fuerza necesaria para superar cualquier prueba. Quizá tú te encuentras ahí pensando que ya es demasiado y no vas a poder, y Dios te está diciendo, no te quedes tirado, esto no es nada, todavía falta, ya párate. Y como Elías le está diciendo, largo camino te resta, pero te estoy demostrando que yo estoy contigo. Te estoy demostrando que no vas solo. Vámonos ya. ¿En qué situación te encuentras? Quizá cómo te ayuda esto a ver las dificultades de la vida. Me gustaría que si me pudieras contar en los comentarios cómo entender esto que hemos visto hoy te ayuda a ver de manera diferente las dificultades que hay en tu vida. El mensaje con el que quiero que te quedes es que Dios está contigo. Dios no te va a decir pobrecito, te va a decir levántate porque tú puedes, porque yo voy contigo. Te diría lo que le dice Dios a Josué, lo que le dice Moisés a Josué, lo que le dice la gente a Josué en el libro de Josué. Esto es bien padre porque se lo dicen varias personas y varios personajes a Josué, no solamente Dios. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios va contigo. Por eso puedes ser
fuerte. Por eso puedes esforzarte y ser valiente. No porque tú seas muy fuerte, no porque tú seas muy sabio. Esfuérzate y sé valiente, que el Señor va contigo.